¿Qué les parece hasta las 8:23? Por mientras me pueden comentar algo, cómo les va en su trabajo, qué tal están, cómo los trata el encierro. Hola, Janet. Hola. Muy bien, ya tenemos a Janet también presente. Profe, Dígame, dígame. ¿puedo ir nada más a conectar mi esta para que no se quede sin pila y Claro, me desconecte en media clase? sí, 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 No, adelante. ay, ay. Sí, vamos a trabajar lo más rápido posible. Recuerden que hoy lo que vamos a hacer es... em, eh, 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 ustedes van a ir platicando algunas cosas, ¿sale? Van a ir platicando algunas cosas con respecto al tema que nos toca hoy, que es política y sistema educativo, ¿no? Es la sesión 2. ¿Quién más nos falta? Nos falta... ¿cómo se llama? Carlos me parece que tiene algún problema y no se va a conectar hoy, pero para la próxima clase sí, me parece. Y de ahí nos faltan eh, Abby. Abby, Abby Abigail nos falta y y Marbella. Marbella, pero decían que Marbella ya algo les había comentado de que creo que ya no iba a, Ya a, no iba a seguir a estudiando. seguir, ¿no? Eso es lo que había escuchado. Sí, al Y parecer. ah, Liz. Liz, pero tampoco he sabido nada de ella. Igual y le vamos a mandar un mensajito para ver qué cosa está pasando. Y y nada más, ¿verdad? Bueno, pues si no. Carlos. Ah, Carlos, sí, pero Carlos, me parece que hoy no va a poder estar. De todas maneras, le vamos a dejar ahí el link para que trabaje. Ojalá y podamos usar esta herramienta. Si esta herramienta va mejor, vamos a borrar la otra, el Hanout, para que no tengan dos aplicaciones en su teléfono y no les ocupe espacio. Entonces, yo estoy viendo que esta aplicación nos va mejor. No sé si será porque hay más ancho de banda ahorita o no sé. Ya veremos al rato a las 12 con sus compañeras. Ojalá y también se puedan conectar, ¿no? Y podamos unir los dos grupos. Entonces, ¿qué les parece? ¿Tienen sueño aún? Ay, es que me levanté muy temprano. ¿Sí? Hacía mucho frío y Sí, sí, sí. Suele pasar. Eh, Déjenme hacer algo, cambiar la pantalla. Lo vamos a poner así. Señorita Bere, ¿podría dejarnos verla? Es que ya no la vemos, ¿verdad? Ya nada más. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Solo un segundito. Solo un segundo. Ok. Y en breve empezamos con nuestra clase. Déjenme cambiar a como lo teníamos. Y les voy a presentar la pantalla. Les voy a presentar la pantalla para que empecemos, ¿no? en este, profe, Dígame. en este como se le apaga el audio y se le apaga la cámara y así. Ah, bueno, también si le pones clic en medio del teléfono, seguramente te va a aparecer la cámara y Ah, ajá, la cámara y el micrófono. Por el momento creo que está corriendo bien el video, entonces me gustaría que trabajáramos así para que nos estuviéramos viendo. Y no sé si están viendo mi presentación.
Bueno, no hay nada, ¿verdad? No hay nada, pero les presento. Si están viendo mi escritorio, ¿verdad? Sí. Ok. Es que como este programa lo he utilizado, pero yo he sido el que está tomando el curso, entonces no sé cómo se ve. Bueno, vamos a trabajar con políticas educativas. Vamos a ver. Y ahí está. ¿Sale? Se ve el documento, Sí, más o menos. Bueno, no sé cómo se ve. He estado viendo los videos y luego el documento se ve medio borroso. Pero eso yo creo que tiene que ver con, con la calidad de mi cámara de la computadora, de la lab, que es una calidad baja y entonces por eso nada más graba a 280p. Eso quiere decir que es un poco borroso. Em, Permítanme unirme yo también desde otra computadora para que las pueda ver. em, para que las pueda ver en la otra computadora, ¿sale? Pero soy yo también, así que me voy a admitir a mí mismo. Ok, para que las pueda ver. Déjenme quitarle aquí el sonido. Ok, ahí está. Ay, no se quitó. Un segundo, un segundo. Ahora sí, creo que ya. Lo siento. Este, lo siento, es que para que pueda yo verlas acá, para que pueda verlas acá ya mi hermano viene a ver qué cosa hago también. Se sorprende. Eh, bueno, ya estamos acá ya las tengo acá en la pantalla. Déjenme ver si puedo quitar algo aquí. Eh, no sé cómo es esto. Ok, a ver, déjenme ver si aquí lo que puedo hacer es cambiar este. Así. No. Bueno, ok. em, bueno, denme un segundo. Es algo. Ok, ya está. Bueno, vamos a dejarle así porque nada más es para poder verlas. Y vamos a nuestra segunda lectura. La primera que leímos fue, o la primera que trabajamos fue la política educativa en México, ¿cierto? Fue la que leímos la vez pasada y de la que les pedí em, algunos, este, algunos trabajos, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora nos toca la política educativa otra vez del mismo autor, pero ahora de la 31 a 40. Y lo que vamos a hacer es que ustedes previamente me digan cuál era la lectura para que yo la tenga aquí también. ¿Qué número era? mm, la lectura, ay, no sé cómo. La, ¿La que creo que la tres. ¿La 3? A ver. Ah, sí, sí, la 3. Tienen razón. La 3 y era de la 31. A la 40. De la 31 a 31. la 40. Ok, le vamos a poner aquí 31 para que vean que también yo hice la tarea. ¿Dónde está? Ay, no, creo que... ahí está, para que vean. También hice la tarea, también subrayé. Este... Ok, entonces... em,
vamos a empezar así con las participaciones. ¿Qué les parece si empieza Janet? Cuéntanos algo sobre el siguiente tema. Janet, ¿está usted ahí? Janet Berenice. Bueno, Berenice, perdón. Es que no, hay dos Janet, ¿no? No, hay Berenice. dos Ah, dos Berenices. Berenices. Entonces, Bere, por favor. Bere, y es que a una le digo Itzel, ¿verdad? Ok, Bere, te escuchamos. Todavía puedo ver el golpe, papi. Te escuchamos. No desorden, papi. Ok, ¿no? No lo escuchamos mucho, ¿verdad? Bueno, ¿qué le parece si Itzel, usted coméntenos algo de la lectura? Pues realmente nos seguía presentando en cuestión de la, bueno, creo que sí es esa lectura, la importancia también en cuestión de los asesores, Sí, en cuestión de que influyen mucho pues en ese aspecto de la educación. En cambio, pues la política de la educación, bueno, ya con los elementos que incluyen, se basa también en cuestión del artículo tercero y ajá, la Ley General de la Educación, en el cual nos presenta que pues es el derecho al estudio. sí, En cuestión es un derecho obligatorio ante todos. ok. ¿Algo más? Mm, ay, se me fueron, pero Ok, ahorita me acuerdo. ok. Recuerden que sí es importante que ustedes tomen notas en su libreta, que vayan tomando notas en su libreta para que esta clase ya no sea un monólogo, sino que entre todos vayamos participando, ¿no? Entonces, sí, hola Janet de nuevo, ya podrías, digo, Berenice, ya podrías, decirnos algo. Sí, Ok, sobre lo de la primera sesión o lo de la segunda. ajá, de la segunda, Eh, bueno, pues empezaba primero con el subtema del estado, bueno, del país, y nos decía ahí, nos comentaba que depende de la república o del estado o tanto de los municipios si quieren otorgar algún material a las escuelas. eh, Porque hablaba mucho también de los programas y eso. Entonces, que además de las reglas o normas que existen nacionalmente, también hay sistemas. También más abajo nos presentaba lo que son los resultados ajá, de algunas tablas que bueno, eran relevantes porque, por ejemplo, en los abandonos de los estudios, este, era muy notable como eran muchos al principio y al final ya en la prepa, en la media superior, ya no había tantos. O ok, sea, los que se graduaban ya no eran la cantidad que entraron. ok. Lo que sigue pasando, ¿no? De hecho, veamos su Sí, grupo. ¿Cuántos en su grupo estaban? ¿Cuántos eran cuando ingresaron? Como 12, ¿no? 12, Mm, La 9. pedagogía. Bueno, creo que habían entrado 12 y finalmente algunos los conocieron y algunos no. Y fíjense cuántos quedan, ¿no? Va el proceso educativo se va haciendo un poco más difícil y eso aunado de que el alumnado o el educando en ocasiones no tiene los medios económicos, los medios, no sé, hay algunas cosas, ¿no? Que no le permiten seguir.
por ejemplo, con algunos de sus compañeros, ¿no? Ven, ahorita estamos 4, 5, pues. ¿Y qué pasa con sus compañeros que no están? Como por ejemplo en el caso de Marbella, ¿cuáles son sus inconvenientes? ¿Por qué ya no puede estar? ¿Cuál es el problema? Alguno de esos problemas podría ser quizás que en el lugar donde está no tiene el acceso necesario para estar conectado, ¿no? Puede ser un inconveniente. O en el caso de su compañera Liz, a lo mejor la última vez creo que tenía problemas de salud, a lo mejor tiene que trabajar más, etcétera, 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 ¿no? Son inconvenientes que eso, la política educativa en nuestro país todavía no sabe cómo resolverla, o hasta ahora. Actualmente, dentro de la política educativa, con nuestro secretario de Educación, Moctezuma, no me acuerdo del nombre, pero Moctezuma, no se ha visto, o al menos desde mi perspectiva, desde mi visión, no se ha visto ese cambio que todos deseamos. Es decir, sí ha hecho algunas cosas, como por ejemplo la reforma educativa, que vamos a entrar en algún momento en ella, la reforma educativa con Peña Nieto, que se puso en boga con Peña Nieto en el 2013. Sí ha sido, no ha sido cambiada del todo, porque seguimos haciendo las mismas cosas, no ha sido cambiada del todo. Sin embargo, sí ya ha quitado esas reglas punitivas con respecto a los profesores, ¿no? No sé si ustedes sabrán que dentro de esa reforma a los profesores se les evaluaba, ¿no? Pero no se les evaluaba, y vamos a entrar ahí en otro tema con evaluación, pero a los profesores se les evaluaba no para mejorar su calidad en la educación, sino se les evaluaba para sacarlos del sistema educativo, ¿no? Eso es un problema muy grave. Es cierto que habemos profesores muy malos, que no tenemos conocimiento, ¿no? O puede haber profesores muy muy buenos que manejan un montón de bagaje lingüístico y de bagaje bibliográfico, y que quizás puede ser que ellos sí tomaran los más altos rangos económicos, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, era una regla punitiva debido a que lo que se quería era sacar a los profesores, ¿no? ¿Por qué? Por el simple hecho de que se quería hacer la educación privada. Es decir, que ya no estuviera la SED como tal, sino que estuviera como una empresa cualquiera que sea, ¿no? Recuerden que la educación es un negocio muy grande. Tan solo veamos en las escuelas privadas. Hay escuelas privadas que les cobran miles de pesos, ¿no? Por ejemplo, La Salle, o por ejemplo en Puebla, la Ibero, por ejemplo. Me parece que la mensualidad de la Ibero está en 30,000 pesos. Yo creo que alguna de nosotras no tendría la capacidad económica para pagar una mensualidad de 30,000 pesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay esa diferencia, ¿no? Esas posibilidades que uno tiene o que uno no tiene con respecto al estudio. En ese sentido, nuestros compañeros, ¿no? Es posible que alguno de ellos no tenga las oportunidades, o tal vez no pueda encontrar las oportunidades para seguir estudiando. Claro que este gobierno en turno lo que está haciendo es invertir demasiado en esas posibilidades. De hecho, empezó invirtiendo con bachilleratos, con becas a bachilleratos, y ahora no sé si ustedes, ahora sí como dicen, como se dice coloquialmente, que levante la mano quien sí, quien sí tiene una beca en la universidad, ¿no?
No sé de ustedes si tienen alguna beca ya o si la han solicitado, pero, pero sí está el programa, entonces habría que buscar ese programa para poder solicitar y seguir estudiando, ¿no? Es una posibilidad que anteriormente no se tenía de parte del gobierno, quizás de parte de las instituciones como tal, sí, ¿no? Por ejemplo, en los institutos tecnológicos o en las universidades, etcétera. Además, claro que ahora se ha abierto esa frontera que nosotros teníamos con respecto a lo educativo. Eso también tiene que ver con la política educativa de nuestro país. Recuerden que ahora en algunas instituciones sí podemos ir a trabajar o sí podemos ir a hacer una pasantía en otro país, por ejemplo Alemania, por ejemplo Estados Unidos o por ejemplo Canadá, me parece que sí se puede hacer una pasantía. ¿Qué implica? Bueno, implica que en esas escuelas donde podamos hacer ese intercambio cultural, eh, implica que nosotros hablemos el idioma, ¿no? Y también implica que nosotros aprendamos ese idioma, ¿no? Entonces, sí hay posibilidades ahora, sí hay más posibilidades, la política educativa ha ido mejorando y en ese sentido, los textos que vamos a revisar o que estamos revisando van a hablar de la política educativa antes del 2018 y algunas cosas del 2019 y 2020, que ya estamos con el nuevo modelo. Y quizás vamos a tener que contrastar esas políticas educativas con las políticas educativas que ahora están, pero que no es, que ahora están en boga en estos tiempos, pero que no los tenemos en un documento físico, ¿no? Bueno, le paro ahí mi intervención para que ustedes sigan con la intervención. Me parece que seguía... ¿Quién seguía? Joana. ¿Usted nos puede decir algo de lo leído? Yo, bueno, como me perdí las otras clases, volví a revisar lo que dejó de tarea y bueno, leí sobre el artículo 3 que habla sobre que los niños y niñas tienen el derecho y el derecho de estudiar hasta el máximo grado de la media superior, y también habla sobre que la educación, la política tiene que ver desde que, bueno, que mejoren las reformas educativas y que también ahora sí que sería como el gobierno que brinde servicios a los estudiantes para que ellos puedan tener acceso a diferentes recursos y puedan mejorar la educación. También habla sobre que tiene que ver el entorno latino con, bueno, cómo es la educación. Claro, en ese sentido, con respecto dentro de las políticas educativas en nuestro país, que tiene que ver con infraestructura, con modelos educativos, con currículum, con el profesorado, con el alumnado, con la acreditación del profesorado y la superación del mismo profesorado en el sentido cognitivo, es decir, cursos que se le tienen que dar al profesorado con respecto a cómo trabajar con los muchachos, es parte fundamental de la política educativa, pero también es parte fundamental del artículo tercero constitucional, ¿no? Donde dice que la escuela debe de ser laica, gratuita, etcétera. Sin embargo, nos damos cuenta que todavía no es totalmente gratuita. Gratuita significa yo voy a la escuela, el Estado se hace cargo de el mantenimiento de la infraestructura, el pago de los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, quizás en algún momento, creo que ustedes mismas lo comentaban hace la clase pasada, que hay que pagar el maestro de inglés, ¿no? No es cierto, porque no está en la nómina de la SEP, y entonces los padres tienen que hacer una cooperación para pagar el profesor de inglés, ¿no? En ese sentido, todavía la gratuidad no es del todo cierta. Sin embargo, sí es importante
avanzar a eso. Yo creo que en este periodo hay muchas más posibilidades de que avancemos hacia la gratuidad, ¿no? En el sentido del artículo tercero constitucional, ¿no? Recordemos que hay otras instituciones como la Ley General de Educación, etcétera, y que entraremos más en el contexto en un momento. Gise, coméntanos algo, por favor. Bueno, eh, pues hablaba de las acciones del gobierno o las dependencias del gobierno que tienen que garantizar lo que dice el artículo, el artículo ¿sí? de la Constitución, y pues este artículo está amparado por la Ley General de la Educación. Y entonces el gobierno es el responsable de garantizar que se cumpla, como ya mencionaba usted, lo de una educación laica y gratuita. Y pues bueno, es más que nada eso de las responsabilidades, digamos, que tiene el gobierno de garantizar la educación Ok, a todos. ok, a todo mundo, ¿no? No importa dónde esté la persona o el educando que se tenga que educar. Para eso hay varias estrategias. La política educativa en México siempre ha tenido que buscar estrategias para la educación de todo el pueblo mexicano. Desde las comunidades rurales e indígenas más alejadas de nuestro país, y que no hay posibilidad de que un profesor vaya, entonces tenemos un programita que se llama CONAFE, ¿no? Que es lo que hace que apoya a jóvenes que ya salieron la secundaria o que ya salieron el bachillerato, les da una cierta capacitación cognitiva y pedagógica para saber de qué manera se va a acercar al alumnado en estas comunidades, y los manda a estas comunidades, ¿no? Y su forma de funcionar es que les da un pago, pues sería, perdón, mensualmente. un pago mensual, sí, que no es quizás el más alto, sino es, se me fue la palabra ahorita, simbólico, es un pago simbólico, pero que finalmente ellos no gastan nada de ese pago simbólico, porque van a las comunidades y se quedan en las comunidades, trabajan dentro de las comunidades, y la comunidad se hace cargo de proporcionarles lo más básico, ¿no? Como la alimentación, como el hospedaje y el espacio donde van a trabajar. Y CONAFE se hace cargo de proporcionar los materiales con los que va a trabajar, ¿no? Y de proporcionarles también la manera de cómo debe abordar una clase. Recordando, claro, que en CONAFE por lo general se trabaja de manera transversal. ¿Qué significa? O de manera multigrado, ¿no? De manera multigrado. ¿Qué significa? Que debe todos sus contenidos de ciertas de ciertas materias, o de las materias que va a dar, a veces son de primero, da clases en primero, en segundo, en tercero, y después tiene otra clase con cuarto, quinto y sexto, ¿no? O tiene a todos en el mismo lugar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hacer una clase diversificada, transversal, es decir, que los temas que va a ver el de sexto lo pueda ver desde sexto hasta primero, claro, con sus diferentes niveles de complejidad, ¿no es cierto? Y entonces, en ese sentido, esa manera de trabajar la educación debe de estar de alguna manera inculcada antes, en algún curso, etcétera, para que pueda vincular los temas, ¿no? Ese es un modelo de educación. Ese es un modelo de educación con respecto a CONAFE. Existen otros modelos de educación. Por ejemplo, anteriormente se llamaba INEA, ¿no?
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Ahora ya no es Instituto Nacional. Bueno, ahora se llama IEA, creo. Ahora es Instituto Estatal. Antes era de corte federal. Me parece que sigue habiendo un coordinador federal, pero ahora se ha bajado la responsabilidad a los coordinadores estatales. Y entonces ahora también se da educación, también se intenta avanzar en lo educativo con las personas adultas. Y adultas me refiero de 16 para adelante, si es que siguen trabajando para cursar su preparación primaria, secundaria o bachillerato, ¿no? De hecho, en nuestro país se están haciendo esfuerzos muy grandes para poder trabajar para poder estudiar, perdón, si estás trabajando toda la semana. De hecho, déjenme buscarles por aquí. Espero que lo puedan ver en su pantalla. Una universidad que se llama UNADEM. Aquí la tengo. Ay, perdón, se me fue. Ahí está. Ay, no. Espérame un momento. Eso de no manejar la tecnología. Ahí está. Miren, por ejemplo, esta universidad, espero que sí la puedan ver. Esta universidad se llama UNADEM. Es una universidad que es en línea, todo en línea y a distancia, ¿sale? Y además otra característica de esta universidad es que tiene un montón de carreras. Por ejemplo, vamos a ver las licenciaturas. No sé si las logran ver. ¿Sí? ¿Sí logran ver las licenciaturas? Me da miedo. Por favor, sácala. Bueno, fíjense cómo tiene muchas licenciaturas como seguridad pública, mercadotecnia, tecnología ambiental, matemáticas, desarrollo de software, derecho, contaduría, etcétera. Tiene como unas 20 licenciaturas. Además tiene 2 maestrías, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuál es lo bueno de esa universidad? Bueno, que es a distancia y que no solamente necesitamos un equipo de cómputo o una tecnología, y que sepamos usar la tecnología para que podamos a estudiar. Ahora, lo otro es que es un esfuerzo también desde lo federal, es decir, esa universidad, aunque es a distancia, también está validada por la SEP. Y algo todavía mejor, ¿no? Lo mejor es que es una universidad gratis, totalmente gratis. Tú no pagas ningún peso. Claro, las copias y algunas cosas, pero en realidad tú no pagas nada. Ahí sí se cumple el artículo 3º constitucional, ¿no? Uno, ¿por qué? Pues porque no tienes que ir físicamente a la escuela a estudiar. Quizás vayas a dejar documentos originales o documentos documentos propios. Y sería la única vez. Todo lo demás se hace de manera virtual. Entonces ahí tenemos esa posibilidad, ¿no? Es la primera universidad a distancia y gratuita de nuestro país, ¿sale? Si alguna quiere, no estoy diciéndoles que se cambien de universidad, solamente les estoy comentando que hay posibilidades, ¿sale? Y que si alguna quiere cursar otra carrera que pueda ser así en línea, que quizás les sobra algo de tiempo y puedan hacer su trabajo en las tardecitas, unas 2 o 3 horas, ahí está esa otra opción, ¿no? Tanto es que perdón, Gise. Yo ya me inscribí.
¿Ya te inscribiste a la UNADEM? Ah, felicidades. Likes, a ver si se ven mis likes. Ahí está, sí. Likes. 2 likes para Gise. Qué bueno que te has inscrito en esta convocatoria, supongo. En la convocatoria de. Sí, Y bueno, ya saliéndonos un poquito del tema, ¿en qué carrera te inscribiste? es sorpresa. Ok, bueno, muy bien, Pero sí, ya me... muy Bueno, bien. todavía tengo que pasar un examen, Ajá, pero es en estos días y ya, ya después en junio, mayo, junio, nos dicen ya sí, bien las ajá, sí, especificaciones. si quedaron o no. Fíjense que es Ujú. muy, muy importante. Se pueden sacar 2 carreras. Bueno, ya sé que para ustedes es un poco más difícil porque hay que estar trabajando y estudiando. Yo como Gise estaba tentado a estudiar otra carrera. De verdad estaba tentado a estudiar otra carrera. Pero créanme, señoritas, que ahorita tengo que hacer como 8 cursos de IEDEB y del bachillerato, y entonces ya no me da el tiempo, ya no, también ya tengo que saber, yo mismo tengo que saber cuáles son mis posibilidades. Espero que para la próxima ocasión sí pueda inscribirme, porque en realidad sí tengo los medios, y quizás tendría yo que dejar un poquito más de tiempo, pero sí, sí, sí se puede hacer. Entonces, como les digo, no les propongo que se cambien de universidad, lo único que les propongo es que si tienen la posibilidad de hacer algo más, aprovechen la posibilidad. Ya sé que en algunos casos, por ejemplo, pues tenemos hijos, ¿no? Y entonces es un poco más difícil atender la familia, atender al esposo, atendernos nosotras mismas y atender a los hijos, ¿no? Sin embargo, pues con un poco de paciencia y mucha tenacidad, y un poco de desvelo, se pueden lograr cosas. Entonces, nada más para que veamos, esto se los comento para que veamos que hay posibilidades de hacer otras actividades, ¿no? Hay posibilidades de hacer otras actividades y que tienen que ver en cierta manera con las políticas educativas en nuestro país, ¿no? En nuestro país. Bueno, ya hablé otra vez yo un montón. Se supone que era una conversación y yo me agarro la palabra. Por favor, deténganme. Díganme, a ver, perdón, íbamos a platicar nosotros, ¿no? Entonces, para que yo también me calle y ustedes puedan conversar y decirme algunas cosas, ¿no? Itzel, no sé si ya participaste, no me acuerdo. ya, ¿Ya? sí, fui la ¿Alguien? primera. Ah, ok. ¿Alguien le falta participar? ¿No? Ok. Bueno, si quieren, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, algo que compartir, ¿no? Bueno, yo tenía una pregunta, porque decía que también se encarga de incluir a los docentes, bueno, sí, incluir a los docentes ya al sistema educativo. Por ejemplo, a nosotros cuando salgamos de la universidad y queremos empezar a laborar como maestros, ¿a dónde tendríamos que como recurrir o algo así? Por Ok. ejemplo, en un nivel, por ejemplo, de secundaria o de primaria. Ajá. Ok. Bueno, mira. Eh, Nos remitimos a la ley federal del 2013, a la ley general de educación, a la ley federal de educación de 2013. Y en el 2013, para que tú pudieras entrar a laborar, para que te pudieran dar una plaza, tenías que hacer un examen, ¿no? Un examen. Y ese examen no era, digamos que tú ese examen lo pasabas, ¿no? Pero ese examen estaba supeditado a otros exámenes posteriores, es decir, con la ley del 2013, la ley de educación del 2013, ustedes ya no tenían posibilidad a adquirir una plaza,
sino que trabajaban solamente de interinos, es decir, que toda su vida trabajaban de interinos. ¿Y eso qué implica o qué implicaba? Implicaba que como interino solamente te daban 6 meses de interinato. Es decir, tú no podías hacer antigüedad. De otra manera lo explico. Tú trabajabas 6 meses y no tenías derecho a ninguna prestación. Es decir, no podías tener un sueldo base más que en ese periodo de trabajo que son de 6 meses. No podías tener vacaciones. Claro que sí tenías que estar en los cursos, eso era obligatorio, los cursos los tenías que pagar tú. No te podían dar aguinaldo, no podías estar inscrita en ningún seguro, es decir, que si te enfermabas, pues bueno, era tu problema y tú tenías que revisar, ¿no? Que ver de la manera. Ahora, digamos que tú pues ya estudiaste 4 años en la universidad una licenciatura o en la normal, ¿no? Los de las normales tenían más problemas. Pero digamos que ya estudiaron 4 años en una licenciatura, ya se graduaron, ya tienen su título, ya tienen su cédula, van y hacen su examen para quedarse. Y entonces se quedan y les dan el trabajo por 6 meses. Ahora, ese trabajo se los van a dar en donde ellos deseen, es decir, en donde quieran mandarlos. Por ejemplo, podría ser la comunidad más lejana de... pues a lo mejor no ni siquiera de su estado, sino más lejana del país, ¿no? Y después de esos 6 meses, tú tenías, en ese periodo de 6 meses, tenías que hacer 2 exámenes. Si en el primer examen no pasabas, se te daba una segunda oportunidad para el segundo examen. Si en el segundo examen no pasabas, entonces se oye mal, pero se te corría de la SEP, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tenías la capacidad para dar clases y entonces, pobrecito de los niños que tiene profesores que no tienen un nivel cognitivo alto, ¿no? Y por eso es que les decía que esa forma de entrar pues a la SEP era una forma punitiva porque tú nunca podías obtener una plaza como tal. ¿Sale? ¿Qué es lo que ha pasado ahora para ir saliendo de este marco histórico del que les comento? Ahorita no se me espanten, no me vayan a decir, no, pues ya no voy a tener clases porque de por sí me van a correr, ¿no? No se me espanten porque ya ha cambiado la ley. Sí vamos a ver la ley del 2013, pero ahora necesitaríamos buscar como bibliografía extra, que no viene en la bibliografía propuesta, la ley, las modificaciones de la ley del 2013, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba con el 2013, ¿no? Ya para ir cerrando este marco histórico desde el 2013 hasta el 2020. Ahora, actualmente lo que pasa es que entra el nuevo gobierno y el nuevo gobierno hace compromisos con los profesores, sobre todo se compromete mucho con los profesores de Oaxaca, con los profesores de Chiapas y con los profesores de... se me olvidó el otro estado. Se compromete mucho en general con todos los profesores, pero más con esos profesores, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Ok, ya eso que está en la Ley General de Educación del 2013 es una ley, ¿no? Y es muy difícil que se eche para atrás, ¿no? Porque ya está en la ley. Hay que hacer un montón de trámites burocráticos y trámites legales. Sin embargo, pues en ese entonces el candidato, que ahora ya es presidente, se compromete con los profesores y dice, esas leyes punitivas van para atrás, ¿no? Yo me comprometo a quitar esas leyes. Y ahora lo que pasa es que, bueno, ya tenemos unas mejores leyes, al menos ya no tenemos que estar haciendo exámenes. O sí, vamos a hacer exámenes, pero ya no con el propósito
de sacar a las personas, ¿no? Y de hacer privada la educación, sino con el propósito de lo que se hace un examen, de la evaluación, ¿no? Que ya vimos en la otra clase anterior, que la evaluación únicamente nos sirve para mejorar en donde tenemos ciertas dificultades. Entonces, ¿a dónde ir para solicitar entrar a la SEP? Bueno, yo ya con mi cédula profesional, con mi documento que dice que soy licenciada en pedagogía, entonces puedo hacer dos cosas. La primera, acercarme a algún sindicato, ¿no? Me puedo acercar a algún sindicato donde yo quiera. Es decir, puede ser un sindicato de nivel secundaria, ¿no? Me acerco a ese sindicato con algún conocido, con alguna persona, le platico, esa persona me va a contactar con el supervisor o la supervisora y entonces le puedo proponer, le muestro mis credenciales, es decir, yo ya soy licenciada, ya soy licenciada en pedagogía y le muestro qué es lo que puedo hacer, ¿sale? Y entonces ahí es una manera, ¿no? La otra es ir directamente a la SEP, y llevar tus documentos, ¿no? Llevar tus documentos para que pues proponerte tú misma a la SEP, sobre todo si quieres ir a la SEP del estado, pues ir con el secretario estatal, el secretario de educación estatal, y decirle, bueno, yo quiero trabajar, ya egresé, aquí están mi cédula y mi título profesional, soy licenciada en pedagogía, y ahí te van a pedir seguramente los documentos, los datos que tú necesites, ¿no? Y quizás sí puedas, te pidan hacer un examen, ¿no? Pero el examen es de conocimientos, y ese examen de conocimientos te va a ubicar en algún lugar, o sea, te van a poner un examen quizás al nivel al que quieres ir, ¿no? En el caso de ustedes, como son pedagogas, no están enfocadas a una materia como tal, sino son pedagogas, pues lo que pasa es que pueden entrar en más posibilidades, ¿no? No necesitan saber de la materia, sino necesitan saber cómo es que se da de manera pedagógica la materia, ¿no? Es decir, las estrategias didácticas, la metodología, etcétera. Eso es lo que les van a evaluar para que puedan dar las clases, ¿no? O para que puedan estar en algún espacio dando clases. No sé si aclaro de alguna manera tu duda, Gise. Sí. Sí, Sí. eso es todo. O sea, puedes acercarte a algún compañero. De hecho, una tercera forma que se me está escapando es que cuando ustedes vayan a dar su servicio social, espero que sea el servicio social en una escuela, y espero que también ustedes sean exigentes con ese servicio social. Es decir, no que por sacar el servicio social vayan a una escuela y los pongan a hacer el café, los pongan a sacar copias, los pongan en el área administrativa, etcétera, porque ustedes no van a ser administradores, ¿no? Sino ustedes van a ser docentes. Y lo importante sería que cuando ustedes estén dando su servicio social, estén frente a grupo, ¿no? Para que vayan sintiendo sus primeras experiencias de estar frente a grupo. No es lo mismo dar clases o estar frente a grupo en kinder, por ejemplo, que estar frente a grupo en primaria o estar frente a grupo en secundaria o en bachillerato, ¿no? No es lo mismo, es una experiencia diferente.
De hecho, bueno, ahorita porque se vino caos con respecto a la pandemia y mi sobrino y nosotros le decimos el bicho, ¿no? Y que no sabemos cuándo se va a morir ese bicho, todo se fue al caño, ¿no? Pero a muchas de sus compañeras del noveno semestre ya están haciendo servicio social y sería bueno que ustedes las interpelaran. No sé si me explico con interpelar. ¿Sí saben qué es interpelar? Me interferí. Bueno, ¿cómo? Sí, sí, ¿Sí? Más o menos. Bueno, interpelar es preguntar, ¿no? Que les pregunten, ¿no? De hecho, me da la idea ahora, de que les pregunten ustedes, esa que sea una tarea, por favor, es la primera tarea. Que les pregunten a sus compañeras, a todas sus compañeras, ya sea por una llamadita, vamos a ver si ahorita ahorita que tengamos tiempo, les podemos pedir sus números para que ustedes les hagan una entrevista. Eso es lo que quiero, que les hagan una entrevista de lo que para ellas ha significado dar servicio social, el poco tiempo que han estado, ¿no? Y en qué espacios han estado. Algunas de sus compañeras están en primaria, algunas en preescolar y algunas en bachillerato. No recuerdo si hay alguna que está en secundaria. Entonces sí sería importante que ustedes hagan ese ejercicio, las entrevisten, tal vez por separado a cada una, mediante una llamadita telefónica o mediante unos mensajitos, etcétera, para que ustedes vayan viendo también hacia dónde se van a acercar con respecto al servicio social, ¿no? Y a lo que iba, porque me desvié un poco. Dentro de ese servicio social, a lo mejor ustedes, bueno, no a lo mejor, estoy seguro de que van a conocer a gente que les puede ayudar con respecto a ese servicio social. Es decir, van a conocer al director de ese bachillerato, de esa primaria, de esa secundaria y van a hacer relaciones. Y entonces ahí también hay otra posibilidad de que ustedes puedan ingresar a trabajar. Ahora, hay que ponerse muy listo, hay que ponerse las pilas, como dicen en Colombia, hay que estar pilas para que estemos muy atentos a lo que pasa en materia educativa dentro de nuestro país. Es decir, la educación va a ir cambiando en nuestro país. Todavía tenemos mucha corrupción, todavía hay demasiada corrupción, ¿no? Tanto es así que antes, para que tú pudieras entrar, una de las formas fáciles era que tú le dieras a alguno de los dirigentes una lana, ¿no? Por decirlo de manera coloquial. Quiero entrar a trabajar y quien sea, por decir un ejemplo, ¿no? Solamente estoy inventando, pero que han pasado cosas anteriormente así, por decir un ejemplo. Ibas y le preguntabas a una persona, quiero trabajar, con el supervisor. El supervisor te decía, sí, te va a costar 200,000 pesos tu plaza, ¿no? 200,000 pesos tu plaza, por decir algo, ¿no? Y entonces tú juntabas ese dinero y te daban una plaza, ¿no? Y cuando en realidad eso era un acto de corrupción, porque las plazas no te las venden, las plazas tú las concursas, ¿no? Las plazas no te las venden, las plazas tú las concursas. Es decir, que tú vas y aplicas para que esa plaza se te quede o no se te quede, ¿no? Entonces, actualmente ya no debería de ser así. Es más, ya no se puede de esa manera. Por eso hay que estar muy al pendiente. Hay que seguir, por ejemplo, en el caso de ustedes que son pedagogas, yo les recomendaría que siguieran noticias de las personas de educación. De las personas de educación de su estado, a nivel federal. Yo, por ejemplo, sigo a Moctezuma. Les voy a poner
espero que lo vean aquí en la pantalla, en el Twitter. Ay, no sé dónde está el Twitter, pero creo que está por acá. Aquí está, miren. Y el Twitter oficial, perdón, creo que no estoy aquí registrado. Déjenme registro, es este. Un segundo. Ya, déjenme iniciar. Inicia. Ahí está. ¿Sale? Bueno, perdón. Es que en esta computadora no lo tenía. Moctezuma. Aquí está. Esteban Moctezuma es una de las personas actualmente importantes dentro del ámbito de la educación. Y a mí sí, bueno, yo sí lo sigo porque estoy en educación, ¿no? Y entonces me interesa saber de la educación. Ahora, en el caso... perdón, pero ya no sé dónde están ustedes. Sí están aquí, perdón. En el caso de ustedes, también es importante que si quieren sigan a ese tipo de personas. Ahora, es importante también seguir las comunicaciones oficiales, es decir, yo por ejemplo, gracias a las redes sociales, estoy actualizado desde un punto de vista con respecto a lo que está pasando en nuestro país. Es importante que ustedes también lo estén, que estén informadas, que estén mediatizadas en el buen sentido para saber cómo van a trabajar en un futuro, qué cosa les depara su futuro como pedagogas. Y para eso necesitamos saber muchas cosas dentro de nuestro entorno federal, nuestro entorno nacional, que quiero decir, ¿no? Nuestro entorno nacional, para que de esa manera nosotros también vayamos tomando ciertas visiones de lo que vamos a hacer, ¿no? Ciertas visiones de lo que vamos a hacer. Entonces, sí es importante. Yo les recomiendo por mientras ahorita a Esteban Moctezuma, que es el principal de el secretario de Educación, y es el que lleva en cierto sentido de la mano a la educación actualmente, ¿no? También hay que seguir a otros, a los de los estados, por ejemplo en el caso de Puebla, por ejemplo en el caso de Tlaxcala, porque quizás algunas de nosotras vamos a querer trabajar en nuestro estado, entonces hay que buscar relaciones en nuestro estado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido. Y respondiendo a la pregunta que nos hacía Gise hace un momento, que ya me eché como media hora respondiendo la pregunta, pero son más o menos todas las posibilidades que ustedes tienen, ¿no? Quizás si pueden encontrar alguna otra, ¿no? Si la encuentran, pues coméntenlo, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Hambre, a lo mejor ya tienen hambre, ¿no? Bueno, les quiero comentar, miren, estamos ahora sí estamos en directo, pero yo me imagino, no sé, me imagino que de repente a mí se me ponen acá las imágenes suyas como en stand-by y de repente se me desaparecen, ¿no? Y yo pienso que son por dos cosas. Uno, porque la comunicación como que se entrecorta y entonces desaparece uno, ¿no? Y dos, porque de repente creo que se llevan su galletita o algo, un cafecito y apagan la cámara para que no las veamos comer. Y supongo que es para que no se nos antoje a los demás. Pero no pasa nada. O sea, estamos en casa, entonces hay que sentirnos como en casa, como en realidad estamos. Hay que, pues si vamos a tomarnos un cafecito, pues hay que tomárnoslo. No pasa nada, en realidad, yo no tengo problema en ese sentido, ¿no? Y yo también en algún momento, pues me voy a traer mi café y les voy a presumir mi cafecito, mi tecito, ¿no? Y les voy a decir que no les voy a dar porque pues están muy lejos, ¿no? Pero igual y no pasa nada, ¿no?
Entonces, ya después de este comercial y aclarando esta situación, ¿alguna otra duda, Gise? Joana, Itzel, Bere, ¿no? Itzel, no es tu, ¿cómo se llama? Tu micrófono está apagado, entonces nomás vemos que mueves tus labios, pero no te escuchamos. No, no se escucha del todo. Pero bueno, también les puedo decir que si ya no funciona su micrófono, si no lo pueden activar, en la parte de arriba de la transmisión hay para que podamos escribir mensajes. Por ejemplo, le damos clic ahí en que parece como cartita y podemos escribir algo, ¿no? Por ejemplo. Creo que ya. Ok. Bueno, yo en cuestión en la lectura nos mencionaba el programa de Planea. Ah, ok. Realmente ese programa es para la evaluación de toda la institución o solo del docente. Ok, bueno, mira, Planea es un programa que tiene que ver con el trabajo docente con respecto a los alumnos, ¿no? Es para uso de los alumnos. De hecho, se usa tanto en primaria, en secundaria y en bachillerato. Hay ese programa de Planea. Si gustan ustedes lo pueden buscar más a fondo qué cosa es Planea, ¿no? Qué cosa es Planea y dónde se utiliza. En el caso del bachillerato sí llevamos Planea, ¿no? Y en realidad lo llevan los muchachos, les damos como ciertos cursos a los muchachos, ¿no? Y en el caso del profesor, lo único que debe de saber es cómo desenvolverse en ese programa. Eso es lo único. ¿Sale? Pero para que expandan más su conocimiento, pues sí sería importante de que vean qué cosa se planea, ¿no? Qué cosa es Planea y ¿por qué? Pues porque lo van a usar en algún momento cuando ya estén trabajando. Ok, ¿algo más, Itzel? No, nada más. Joana, ¿algo más? ¿No? Ok, Gise, ¿no? Bere. Ok, bueno, miren, yo ya traía previamente, les voy a mostrar aquí el documento, ya lo vieron, pero estoy seguro que ustedes ya lo leyeron, ¿no? Me imagino que ya lo leyeron todas. Entonces, hay muchas cosas importantes, como por ejemplo, a qué se dedica la política educativa en nuestro país, ¿no? Y cuáles son los servicios que presta, cuáles son los resultados de la política educativa, a cuántos muchachos se les da clases, cuántos profesores son los que están dando clases, etcétera, 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 ¿no? Las tablitas que mencionaba alguna de ustedes. Bien, en este sentido yo creo que ya lo leyeron y que ya no lo vamos a revisar ahora porque hemos estado tratando pues de cierta manera, aunque sea de manera un poco tangencial, el tema en el que estábamos, ¿no? Yo les voy a dejar por aquí el tema, a menos que ustedes tengan alguna otra pregunta o algún otro cuestionamiento, alguna otra duda. Yo lo dejaría por aquí y entonces iríamos a la tarea. Una de sus tareas es hacer ese cuestionamiento, esa entrevista a sus compañeras, ¿sale? A sus compañeras
de noveno. Ojalá y alguien de ustedes me acuerde ahorita en la transmisión que vamos a tener a las 12 con ellas de pedirles los números a cada una de ellas, o que si me autorizan yo enviarles los números a ustedes para que les puedan hacer esa entrevista, ¿no? Y la segunda tarea tendría que ver con, déjenme ver aquí, lo que vimos ahorita fue la política educativa en México con respecto al gobierno de la política educativa, que fue la sesión 2, y vamos a trabajar para la siguiente sesión, que va a ser nuestra sesión 3, en este caso me parece que sí vamos bien, es la reforma educativa. La voy a seleccionar del año 2013, ¿sale? Vamos a trabajar la reforma educativa del año 2013 y la tengo aquí. Me parece que no es la reforma educativa como tal, general, porque son como 90 hojas me parece, pero sí es un resumen ejecutivo con respecto a la reforma educativa. Lo que sí también, lo que me van a traer ahí es la lectura como tal, y y dudas, todas las dudas que estén ahí, y un reporte de lectura, ¿sale? Un reporte de lectura. Ya sé que ustedes subrayan, y ya sé que la primera vez les pedí, o hace 8 días les pedí que me mandaran lo subrayado. Está muy bien. Ya ahora no me lo envíen, solamente subrayen, y lo que sí me van a enviar es un reporte de lectura de esa lecturita. Y por favor búsquenme en la internet la reforma educativa del 2013, o solamente busquen reforma educativa actual, ¿sale? Reforma educativa actual, a lo mejor sale ya con las modificaciones que se hicieron en esta administración, ¿sale? Es posible que ya salga así. Entonces, ¿me pueden decir las tareas? Gise, creo que tiene esa. Ok. A ver, Gise. Van a hacer las lecturas, bueno, leer la lectura. Ajá. Y las dudas que tengamos. Ok. El reporte de lectura y buscar lo de la reforma educativa actual. Ok. Ok, esas 4 cosas, más aparte lo de la consulta a sus compañeras, ¿no? Y la entrevista. Y la entrevista. Profe, y bueno, yo ya no escuché realmente qué vamos a hacer, bueno, la entrevista. En la entrevista. Bueno, miren, yo lo que deseo hacer ahorita es ya cerrar, entonces te lo comento rapidísimo, pero si te queda duda, voy a volver a subir, estoy subiendo todos los videos, estoy grabando estos videos, estas videoclases, y las estoy subiendo a la plataforma de YouTube, para que ustedes puedan ir a la plataforma y revisar el video, ¿no? Y entonces si tienen alguna duda, ahí aclararla, o quizás ahí con la revisión del video les pueda salir otra duda. Pero lo que yo les comentaba, y por favor me corrigen si es que voy mal, lo que yo les comentaba es que les preguntaran a sus compañeras con respecto a su servicio social, dónde están haciendo su servicio social, cómo se han sentido en el servicio social, qué están haciendo, etcétera. O sea, lo más general con respecto a al servicio social. Porque recuerden que les decía que lo importante sería que ustedes en el servicio social sí trabajaran en educación, es decir, frente a clases con un grupo, que les dieran una materia, que les dieran, o sea, algo, para que ustedes supieran hacer todo lo que hacen en ese grupo, todo lo que se hace en ese grupo como clase, ¿no? Es decir, su planeación de clase. En el caso de ustedes, pues todavía no llevan planeaciones o secuencias didácticas. Sin embargo, sí es importante saber. Por ejemplo, ahorita yo ya les mostré esta es una planeación, o son sesiones de clase, son una secuencia didáctica. Sin embargo, esta planeación es muy diferente a la planeación que
que usamos en los bachilleratos o que usamos en las primarias o en las secundarias, ¿no? Entonces sí sería bueno que nosotras tuviéramos un acercamiento ya a esos tecnicismos y a esos términos, ¿no? Ahorita no les voy a dejar que investiguen de planeación, mejor con esta tarea que tienen para no llenarlas de tareas y después ya no puedan entregar ninguna tarea a ninguno de los profesores, ¿no? Entonces, nada más estas tareas y ya después, eso sí, vayan anotando esos tecnicismos, esos términos, para que nos vayamos adentrando entonces a lo que es el mundo educativo en sí. ¿Sale? Ok, entonces, pues de mi parte sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo, para que podamos trabajar. Pues en breve yo les mandaría la liga otra vez para que podamos trabajar la otra clase. Y ahorita para que podamos ir a desayunar, porque bueno, no sé ustedes, pero yo no estoy guardando la línea, entonces sí me da mucha hambre. Entonces me imagino que ustedes también. Y quizás algunas que nos toca cocinar, ¿no? Seguramente pues los que están ahí con nosotros o con nosotras, pues también ya tienen hambre y hay que ir a hacer, ¿no? Un poco de eso. Entonces, pues vamos a desayunar. Si es que no tienen alguna otra cosa, vamos a desayunar y nos veríamos en la próxima clase. Yo les envío mediante mensaje de WhatsApp el momento en el que vamos a empezar la otra clase. ¿Les parece? ¿Y como qué hora? Ok, yo creo que pues nos tomamos unos 40 minutitos, ¿no? Más o menos unos 40 minutos desde ahorita y empezamos. Yo les mando la liga, nada más hay que estar pendientes y ya, les mando la liga, ¿sale? Ok, bueno, pues entonces pues muchas gracias, señoritas. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Y espero que esta clase haya sido más interactiva, mejor. ¿Qué les iba yo a comentar? Bueno, se me fue. Nos vemos más tarde. Bueno, que estén bien. Un saludito y nos miramos en algún momento. Provechito a todas. Gracias. Gracias.